Muchachos, muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Espero que estén bien. Bueno, después de varios tiempos sin poder encontrarnos, nos volvemos a ver. En el día de hoy vamos a trabajar el último tema de nuestra Tetarton Decathlon Mathematics de la lección número 14. El último tema tiene que ver, como ven ustedes en pantalla, con un aspecto muy importante dentro del aprendizaje de una lengua, cuál es la sintaxis. Vamos a seguir con unas notas que yo voy dando durante las lecciones sobre la sintaxis. Me quiero explicar por qué hago esto así. Normalmente cuando uno ve una gramática griega, la parte de la sintaxis siempre la ofrecen al final o en un libro aparte. Pero yo creo que para poder ir aprendiendo una lengua, a nosotros no nos sirve como solo lo morfológico. Lo morfológico son como las piezas de un grande rompecabezas. Entonces, cuando estudiamos por morfología o por aspectos gramaticales, tenemos son las piecitas, pero no están reunidas. Entonces, eso ha hecho necesario de que yo vaya dando pistas sobre la sintaxis, no de manera completa, porque se requiere, digamos, un cierto recorrido en el contenido para poder ir formando también la sintaxis. Entonces, en ciertos puntos de ciertas lecciones, yo voy dando esas pistas o esas notas de tipo sintáctico. Normalmente lo hago casi que al final de una lección. Y de esa manera nos vamos introduciendo en ese mundo que nos va a ayudar armando este grande rompecabezas que es la lengua griega. En la lección número 10, nosotros habíamos visto una cuestión o un tema sobre la concordancia entre sujeto y predicado. Eso ya lo habíamos hecho en esa lección, yo lo voy a recordar, pero en este caso yo lo que quiero es ampliar, digamos, esos elementos. Nosotros no aprendemos una lengua normalmente cuando somos pequeños, pues sabiendo que tal palabra es un verbo que está en presente o que está en pretérito o que está en imperativo. Nosotros aprendemos simplemente una lengua a través del sentido que acogemos mientras vamos creciendo y ese sentido nos lo ofrece el contexto y las palabras que usamos en ese contexto. Es verdad que ahora la lengua griega que nosotros estamos estudiando no es algo que se hable. Hay quienes de curiosos lo hacen, hablar griego koineo, hablar griego ático y suena pues una cosa interesante, pero digamos, esta lengua que estudiamos es una lengua literaria, es decir, lo que nos queda en la literatura es lo que estudiamos y estudiamos una lengua que tiene, digamos, un amplio, digamos, desarrollo temporal, porque estudiamos textos de la época clásica griega, incluso de un poquito antes, después, hasta la época Koiné, es decir, hasta la época en que se escribió o con el lenguaje que se escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, claro, la lengua cambia, la lengua evoluciona y demás. Entonces, no podemos esperar que el mismo comportamiento que se tuvo, por ejemplo, en una época clásica, se tenga que tener necesariamente en la época en que se escribieron los textos de las Sagradas Escrituras. Bueno, lo que estoy diciendo es sobre todo por una razón. Alguno me preguntó por qué yo no daba los temas y los agotaba, digamos, en una sola sentada, como por ejemplo decir varias lecciones sobre solo el sustantivo y terminar el sustantivo y no pensar más en el sustantivo, porque pues sería como tratar de obligar a la mente a que recuerde todo eso cuando después del sustantivo veamos el verbo. Y en cambio esta mezcla, digamos, nos va dando a nosotros una oportunidad de ir armando frases, proposiciones y encontrándole sentido porque vamos un poquito como la abejita de flor en flor, sacando polen de aquí, sacando polen de allá. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Hoy vamos a ver otra nota más sobre la sintaxis que tiene que ver sobre esa famosa idea de la concordancia entre el sujeto y el núcleo del predicado. Entonces yo quiero llevarlos ya como a ese momentico para que definamos unas ciertas cosas. Bueno, cuando yo hablaba, porque esto lo introduje en la lección número 10, de la concordancia entre sujeto y núcleo del predicado, yo lo que me estaba refiriendo era que si, por ejemplo, un verbo estaba en determinada persona, pues el sujeto tenía que concordar en esa persona. Normalmente, si el verbo está en singular, pues tendrá que referirse a un sujeto que también esté o que tenga esa característica de lo singular. De hecho, el principio que establecíamos en la lección número 10 era este. El sujeto debe concordar obligatoriamente con el núcleo de predicado en número, en persona y, cuando es posible, también en género.
Eso lo habíamos dicho. Y bueno, no creo que sea como un dato ajeno a lo que ya sabemos también en nuestra lengua española, porque eso también sucede allí. En otras palabras, lo que yo me quería decir con esto es que si el sujeto es singular, pues el núcleo del predicado también debe serlo, o si el sujeto está en plural, pues el núcleo del predicado también tendría que serlo. Sin embargo, en esa lección 10 yo hablé de dos peculiaridades de la lengua griega. La primera peculiaridad de la cual yo hablé en esa lección, y si ustedes lo pueden verificar, pues al menos viendo el video, es que si el sujeto está declinado en neutro plural, o sea, tengo cualquier sustantivo o pronombre declinado en neutro plural, no necesariamente el verbo tiene que estar también en plural, puede estar en singular. Y de hecho, nosotros habíamos estudiado un pequeño texto que encontrábamos en Marcos, en el Evangelio Catamarco, capítulo 3, versículo 28, que decía, Amén, lego humin, hotipanta, apecesetai, tois huiois, ton, anthropon, ta, hamartemata. Eso lo habíamos estudiado ya. He señalado con color rojo lo que sería el sujeto y he señalado para esta ocasión, obviamente, porque como ya habíamos estudiado este texto, pues no pretendo volver a estudiarlo, sino señalar una que otra cosa. Hemos señalado el verbo o el núcleo del predicado en color azul. Entonces, si ustedes ven panta, taja, marte, mata, aunque panta no es todavía un adjetivo, es un adjetivo irregular que no hemos estudiado todavía, pero que pronto lo haremos. Panta es un adjetivo que en este caso está en nominativo, en neutro, plural. ¿Y cómo lo sé yo? Pues también lo puedo asociar a este artículo de acá, que ya también lo conocemos, ta. Y hamartémata, pues también obviamente es el sujeto en este caso. Todo esto significaría todos los pecados. Todos los pecados. Bueno, un sujeto un poquito extraño, como muy dividido, como... Bueno, ustedes ya saben que la lengua griega pues funciona de esta manera y no es un problema para la lengua griega. Entonces, miren todo lo que dice, todos los pecados. Yo decía en esa ocasión que hay una cosa extraña. ¿Por qué? Porque, claro, decimos todos los pecados, pero el verbo, mire la terminación etai, que sí la conocemos. No sé si se acuerdan esa terminación, ¿a qué persona corresponde? Tercera persona del singular. Recuerde que nosotros en esta expresión concreta estábamos ante un futuro indicativo pasivo. El eta es propiamente pues de esas terminaciones medias o pasivas, pero tercera singular. Entonces, miren, tenemos una expresión plural. Todos los pecados es perdonado. O sea, en español pues, no funciona, ¿no? Pero en griego sí funciona. Entonces, a la hora de traducir o traduzco todo pecado es perdonado o todos los pecados son perdonados, porque en español yo no puedo admitir esta clase de concordancia, pero vuelvo a repetir, si el sujeto es neutro, plural, puede no es excluyente de lo otro. Es decir, puede que tengamos un predicado que esté en singular. También podría ser que tuviéramos un predicado que estuviera en plural. Ese fue el ejemplo que colocamos la vez pasada. Para decir amén, digo a ustedes, o en verdad digo a ustedes que todo pecado, o si queremos decirlo, todos los pecados, en este caso, es perdonado, obviamente en español serán perdonados a los hijos de los hombres. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, esta era la primera peculiaridad que va en contra del concepto, digamos, que anteriormente se estableció, que la concordancia tiene que permitir que entre el núcleo del predicado y sujeto, pues los datos de número, persona y a veces género concuerden. Porque aquí no hay concordancia. Entonces, sujeto, neutro, esa es la clave, género neutro. Y plural puede tener un sujeto que esté en singular. Ahora, yo quiero hacer una aclaración y una ampliación, porque pues la idea es que cuando vemos las notas de sintaxis, yo voy tirando como algunas cositas, pero ya como hemos recorrido otras 4 lecciones, ya tengo la posibilidad de exponer más y de ampliar más sobre este aspecto. Entonces, como ampliación, digamos, a esto, y también como aclaración a este punto que nosotros estamos viendo acá, este tipo de sujeto en neutro, plural, con un núcleo del predicado en singular, es lo que nosotros llamamos históricamente, desde el punto de vista de las gramáticas, con un título latino. Quisiéramos llamarlo con un título griego, sería más coherente, pero bueno, las gramáticas utilizaron por mucho tiempo tecnicismos latinos para referirse a este fenómeno. Los llamaban
schema atticum o el esquema ático, pues para decirlo simplemente en español. ¿Cómo así que esquema atticum o esquema ático? Pues es que en el dialecto ático, que es el que nosotros estudiamos y al que denominamos dialecto clásico, esta es una forma peculiar. O sea, es una forma peculiar de hacer concordar un sujeto que está en plural neutro con un núcleo del predicado que en cambio está en singular. Ese es propio del dialecto ático, que obviamente es el dialecto utilizado en la literatura clásica y no solo ahí, porque ese fenómeno sintáctico, querámoslo o no, fue adoptado también por el griego koiné. Entonces nosotros podemos encontrar en las Sagradas Escrituras algo parecido. De hecho, voy a no a traer de las Sagradas Escrituras, sino que también voy a traer del ejemplo de la literatura griega, que no tiene que ver con las Sagradas Escrituras, bueno, tiene que ver en cuanto al tema, pero no tiene que ver en cuanto a quién escribe eso. Esto pertenece por fuera, un libro por fuera de las Sagradas Escrituras, un ejemplo de cuando tengo también un sujeto neutro plural, pero esta vez con una concordancia con un predicado en plural, como para que no creamos que entonces la regla es que si el sujeto es neutro plural, entonces el núcleo predicado tiene que ser singular por fuerza. No, puede ser simplemente. Entonces, bajo este punto de vista, un texto que yo ya he traído alguna vez acá a este curso, que dice acá, pues obviamente en español Genofonte, pero ¿cómo lo leemos en griego? Xenófon, que es Genofonte traducido para nosotros, y aquí estamos viendo que, ¿cómo se llama el libro? Bueno, nosotros lo traducimos como la Anábasis, pero el libro normalmente en griego se dice Kyru Anábasis, es decir, la subida de Ciro. ¿Recuerdan? No, Ciro, rey de Persia. Pues nosotros lo conocemos por la historia de las Sagradas Escrituras, porque pues tiene que ver mucho, ¿no? El decreto de Ciro que permite que los judíos puedan volver de su exilio de Babilonia hacia Jerusalén, por ejemplo. Es un personaje importante, pero la obra obviamente no tiene que ver con las Sagradas Escrituras, sino que tiene que ver con otro asunto. Entonces yo aquí quiero mostrarles, por ejemplo, lo mismo, es decir, la normalidad. Vamos a leer, ¿quién quiere leer de ustedes? Muy bien, ta armata eferonto, tamendi auton, ton polemion, tade caetiaton helenon. Bueno, no es tan fácil de traducir como creemos, pero tampoco es tan imposible de traducir. Una frase simple, es una proposición muy simple. Bueno, aunque ya está todo coloreado, ¿cuál tiene de estas expresiones la figura, la forma, el formato de un verbo? Muy bien, el eferonto. Eferonto tiene una forma que nosotros hemos estudiado ya. Es una forma de imperfecto, porque hemos visto acá, por ejemplo, el aumento. Muy bien, es un imperfecto. La pregunta que yo les haría a usted, ¿se trata de un imperfecto? ¿De qué modo, por ejemplo? Verbo imperfecto, modo, pues lo que hemos visto hasta el momento. Entonces hemos visto o indicativo subjuntivo y de subjuntivo no tiene cara de indicativo. Entonces, imperfecto, indicativo, pero la terminación onto. Es una tercera plural, muy bien, pero ¿de qué tipo de voz? ¿Cuál es la diátesis? ¿Diátesis activa o pasiva? Porque si nos recordamos, Eliuon, Eliues, Eliue, Eliuomen, Eliuete, Eliuon. Esa es la forma activa. En este caso, entonces, ¿qué forma es? Es una forma pasiva. Entonces, cuando yo tengo ferium, entonces esto viene del verbo ferum. Pero es un verbo que ya creo que nosotros hemos, en algún momento, creo que no lo hemos encontrado. Bueno, ya no tengo como la memoria exacta de en qué momento, de cuándo, de en qué elección. Pero nosotros tenemos acá la forma de, voy a escribirla acá, P, pero significa llevar, portar, ¿no? Bueno, diciendo esto, ¿cuál será el sujeto?
Ta'ármata. Ta'ármata significa los carros. Miren la forma ta'ármata. Los carros eran llevados, decimos nosotros, ¿no? Los carros eran llevados. Pero la pregunta que me hago es ta'ármata, ármata. Categoría gramatical, obviamente, un sustantivo. ¿En qué caso está? Pues si es sujeto, en nominativo. La cuestión es el género. ¿Cuál es el género neutro? Neuma, neumatos, to. ¿Se acuerdan? Onoma, onómatos, to. Ahí tenemos una palabra neutra de la tercera declinación. Neutra, ¿y en qué número está? Plural, claro, no decimos to, sino que decimos ta. O sea que es neutro plural. Entonces, un sujeto neutro plural que concuerda con un verbo que está en imperfecto, indicativo, activo, tercera persona, plural, la concordancia de los plurales. ¿Qué quiero decir? Que aunque existe la excepcionalidad de que el sujeto pueda estar en neutro plural y el núcleo del predicado está en singular, pues también no lo podemos encontrar en plural sin ningún problema. Eso es lo que quiero decir con esto. Bueno, ¿qué dice acá? Ta ármata, eferonto, ta ármata. Entonces tenemos el sujeto, los carros fueron llevados. Ay, yo me encuentro aquí una estructura interesante. Quiero que esa estructura interesante le peguemos una miradita. Men de. ¿Alguno se acuerda ese men de? ¿Qué es lo que significa cuando lo tenemos en una estructura? Por un lado y por el otro. Entonces dice, ta arma, ta eferon, totamendi, autun, testamen. Por un lado, atención, y quiero preguntarle, aquí tengo por un lado y por el otro, pero este ta, ¿con qué está concordando acá? Ta, ¿qué es? Como categoría gramatical, es un artículo. Se supone que los artículos han sido hechos para definir algo, ¿no? ¿Qué está definiendo acá este ta? Y si me pueden decir también este otro ta, ¿qué me está definiendo acá? Es la forma arcaica del artículo, que no se utiliza más como artículo, sino como si fuera un pronombre, como diciendo algo. Recuerden que los pronombres sustituyen. ¿Qué hemos acabado de decir? ¿De qué estamos hablando? De los carros. Los carros fueron llevados. Entonces, por un lado, aquellos de entre ellos, o sea, aquellos por un lado, por quienes fueron llevados. Di autón, ton, polemión. Polemión son los enemigos, ¿no? Entonces, por un lado, por los mismos enemigos. Recuerden que esta estructura que ustedes ven acá, autón más ton polemión, este autón aquí deja de funcionar como con ese significado de esta, esto, se vuelve como los mismos. Es una forma de reforzar la idea. Y podríamos decir, tade, los otros, por el otro lado, los otros o aquellos otros, como creando un contraste. Por un lado, unos fueron llevados por los mismos enemigos. Por el otro lado, fueron llevados por quienes. Diatón, Helenon, es decir, por los griegos. Bueno, no nos interesa tanto pues lo que significa en sí la frase, sino volver a ratificar, volver a ratificar el uso, en este caso, de un núcleo del predicado que está en plural con un sujeto que está en neutro plural. Es decir, que nosotros tenemos las dos posibilidades, o plural el núcleo del predicado o singular, pero que tenemos que considerar que esto no es un error. La segunda situación por la que nosotros, digamos, estudiamos o que habíamos colocado como peculiaridad a la concordancia entre sujeto y núcleo del predicado es la que sigue. Habíamos dicho, cuando el sujeto se trata de una palabra que se refiere a un colectivo, palabras como gente, multitud, pueblo, nación, que siempre se refieren como a la idea de muchas cosas, pero que normalmente se utiliza una palabra en singular, es decir, un sustantivo en singular que indica una pluralidad, el núcleo del predicado puede aparecer en plural. O sea, miren lo interesante de esto. Yo puedo tener una palabra que refleja un colectivo y lo puedo poner a concordar con un sujeto en singular. Porque, por ejemplo, cuando digo el pueblo canta, ¿no? Es raro decir el pueblo cantan o el pueblo celebran. Yo digo, el pueblo celebra. De hecho, nosotros somos muy extraños en nuestra lengua española porque nosotros decimos, la gente canta.
Pero si queremos poner plural, decimos las gentes cantan, como si gente no fuera suficiente para referirnos a la pluralidad. ¿Qué se está diciendo en esta pequeña cita? Estamos diciendo que yo tengo las dos posibilidades. Si tengo un sustantivo colectivo que funciona como sujeto, puedo tener un verbo que esté en singular, puedo tener un sujeto que esté en plural. Y yo les había propuesto para esto un texto bíblico muy interesante, un pasaje del Evangelio Cataluca en capítulo 1, 21, donde ustedes ven un poco de todo. Entonces aquí tenemos nosotros, decíamos, kai en holaos prosdokon ton saharian, kai ethaumatzon en to chronitzein en to autor. Eso lo habíamos estudiado. Ahora, verbos, pues ya están señalados ahí, pues no hay mucho que hacer. Entonces tengo un verbo en color azul que es en, también aquí tengo un participio y aquí tengo thaumatzon, el otro verbo. Si lo tengo en color rojo, quiere decir pues que holaos es el sujeto. La os, pregunto yo, es un sujeto, pero ¿está en qué número? ¿En plural o en singular? Singular, bravo. Y antes tenemos el verbo en. ¿En cómo lo podemos analizar nosotros? ¿Es un verbo en qué tiempo? En imperfecto, muy bien. Modo indicativo, la diátesis también activa. ¿Qué persona es? Es la tercera. ¿Y qué número es? Entonces, funciona muy bien. Se está diciendo qué es lo que significa la os. ¿Algunos se acuerdan o la os? El pueblo, bravo. Entonces, nosotros decimos el pueblo y el pueblo estaba. Y funciona, ¿no? El pueblo estaba, luego se dice que, ¿cómo estaba? El pueblo estaba prosdocon. Prosdocon en este caso estaba aguardando. Nosotros los participios normalmente los podemos traducir como con un gerundio en español en algunos casos. Entonces, estaba el pueblo aguardando ¿a quién? A Zacarías. Este sería, desde el punto de vista de la sintaxis, ¿qué clase de complemento? El complemento directo, todo está, como ustedes ven ahí, está en acusativo. El pueblo estaba aguardando a Zacarías. ¿Y qué más hacía el pueblo? Ethaumatzon. Entonces, analicemos. Ethaumatzon, categoría gramatical, verbo. ¿En qué tiempo está? De nuevo en imperfecto. Podemos ver aquí el aumento. Imperfecto, ¿qué modo? Indicativo. La diátesis activa también, viene la terminación, nos da a entender que es una diátesis activa. ¿Cuál es la persona? Tenemos dos posibilidades. O la primera persona del singular, que no creo porque no concordaría. El pueblo, thaumazo es maravillarse. El pueblo, yo me maravillo. No, no, como que no funciona, ¿no? Entonces, está la otra posibilidad, que es la tercera plural. Entonces, a eso me refiero yo. Miren, tenemos un sujeto que está en singular con un verbo que obviamente concuerda porque está en singular, pero tenemos el otro verbo que está en plural. Y eso se puede porque la os se considera como una palabra referida a un colectivo, en este caso la palabra pueblo o gente. Entonces, y mientras, podríamos decir, estaba el pueblo aguardando a Zacarías, se extrañaba o se maravillaba de que se demorase en el santuario. Recuerdan lo que Zacarías se mete en el santuario, tiene una revelación, una visión, y no sale, y no sale, y no sale. Pues bueno, este es el texto que nos dice. Pero miren, en ethaumatzon, es decir, un plural con un sujeto en singular. Y la concordancia se permite porque el sujeto es un concepto colectivo. ¿Se comprende esto? Bueno, dicho esto, como ampliación a esta excepcionalidad que yo les había comentado ya en griego, las gramáticas también le dan nombre a esto y le dan nombre también en latín. Esperaremos una denominación en griego. Bueno, y si existen algunas gramáticas, una denominación griega. En latín lo llamamos concordatio ad sensum, es decir, concordancia según el sentido. Y en griego, algunos que escriben gramática lo llaman kataseunesin, que es lo mismo decir según el sentido. O sea, kataseunesin, cuando yo diga a ustedes kataseunesin, es decir, es lo mismo que decir concordatio ad sensum o concordancia según el sentido. Se comprende esta excepcionalidad, ¿no? Esta es la ampliación que yo le doy como a este temita. Bueno.
habíamos hecho esas dos particularidades, pero en realidad no son solo dos particularidades, hay más particularidades y con lo que hemos estudiado hasta este momento, pues ya las podemos presentar. Nos quedan faltando tres peculiaridades y son las que quiero que nosotros estudiemos en este momentico. La tercera peculiaridad, y que me parece a mí bastante importante que la estudiemos, no quiere decir que siempre sucede. Estas son peculiaridades que pueden suceder. A ver, ¿y yo por qué hablo de ellas? Porque cuando analizamos un texto podemos decir, el autor se equivocó, pensando en una lengua según nuestras normas, según nuestra propia lengua. El autor se equivocó porque ¿cómo me va a poner un verbo en singular cuando el sujeto está en plural? Podríamos decir eso. Pero miren que aquí hay, digamos, una actividad desde el punto de vista gramatical y sintáctico que se ve en la literatura griega. Entonces, con respecto también a la concordancia entre sujeto y entre el núcleo del predicado, se conciben como correctas las siguientes excepcionalidades. La primera es, cuando se presentan diversos sujetos al singular, el verbo por norma tiene que estar en plural. Pues existe en español, ¿no? Normalmente decimos, si yo por ejemplo digo, Builes, Dayan y Santiago son estudiantes, yo no digo es estudiantes, ¿no? Observemos esto como concordancia, porque enseguida diré algo más. Y miremos de nuevo, pues al menos el inicio de una fábula, las famosas fábulas del enigmático personaje llamado Esopo. Bueno, la traducción está Zeus, Prometeo, Atena y Momo. Pero yo quisiera preguntarles, o a alguno de ustedes, que lea el título que ven todo, obviamente, en mayúscula, alguno que lo lea. Zeus, muy bien. Sí, muy bien, ahí está. Pues el título no es muy imaginativo, no es una grande fantasía, es una lista de nombres. Entonces, ¿qué se nos decía? La norma es que hay una lista que funge como sujeto, el núcleo del predicado se espera que esté en plural. Vamos a leer entonces esto. ¿Alguno que lo lea? Heilonto. Zeus kai Prometeus kai Athena, Moomon, Crité, Heilonto. Pues el verbo está ahí, Heilonto. Por ese onto intuimos varias cosas porque ahorita vimos una terminación también onto. Pero bueno, ¿qué es? Como no hemos visto todavía ese tipo de formas verbales, pero esta es una de las formas del auristo. Hemos visto el auristo con una capa entre el tema y la terminación, con una sigma entre el tema y la terminación. Esto tiene aquí un aumento. El verbo de donde viene esto, para que no se vayan a asustar lo que va a aparecer acá, el verbo de donde viene este verbo es el verbo jaireo. Mm, Se parecen, ¿no? Son igualitos. El verbo jaireo. Bueno, ese verbo, jaireo significa tomar, elegir, preferir. Es el verbo de la elección, ¿no? Tomar, preferir, elegir. Pero ¿en qué forma está? Está en una forma aurista. El aumento está ahí. Mire que pasamos de un high a un hey. El aumento está ahí, comienza por vocal, luego ese es el aumento. Y obviamente no es un auristo típico, es un auristo indicativo. En este caso lo llamaremos medio, la voz media. Recuerden que la voz media tiene como función hablar de una acción que me beneficia a mí como sujeto, ¿no? Hey, lonto, pero vemos onto, que si lo reconocemos. ¿Qué es? ¿Qué persona? La tercera, plural. Entonces, ¿qué está diciendo el texto acá concretamente? ¿Cuáles son los sujetos? Pues obviamente los sujetos son todos aquellos que ustedes ven ahí. Zeus, Kai Prometeus, Kai Athena. Ahí tenemos todos los sujetos en nominativo singular. Zeus, Prometeo y Atena. ¿Qué hicieron? Heilonto. Ellos eligieron. ¿A quién eligieron? A Momo, quien sea Momo, no nos interesa, lo eligieron como qué, como Criten. ¿Alguien podría tratar de adivinar ese Criten? ¿Qué es?
Eso es lo que llamamos un doble acusativo, porque momo, mira la terminación. Y criten también está en acusativo. Sabrán, no sabrán, criten significa juez. Entonces, ¿qué hizo? Zeus, Prometeo y Atena, Heilonto, eligieron, doble acusativo, el primer acusativo, eligieron a Momo, es el complemento directo. ¿Cómo qué? Como juez. Ahí no aparece la palabra como, pero se debe suponer cuando tenemos este tipo de verbos con dos acusativos. Así vamos ingresando a una cosa que yo explicaré más detenidamente posteriormente, pero ya vamos ingresando como teniendo una primera experiencia con este tipo de construcciones. ¿Se comprende bien? Bueno, ahora miremos un texto más familiar con nosotros, al menos más cercano, más allegado a lo que nosotros eh, estudiamos. Y es este de acá. ¿Alguno quiere leer, por favor, este texto un poquito más largo, pero con palabras más familiares y más humanas para nosotros? ¿De dónde tomamos este texto? De pros, poros, Thessalonicenses, alfa, prima, es decir, de la primera carta a los tesalonicenses, un texto de Pablo que se piensa es legítimo de Pablo. Entre las cartas que decimos paulinas, deuteropaulinas y tritopaulinas, diríamos esta es Paulina. O sea, no hay duda alguna para los escritores de que esta es del puño y de la letra de Pablo. Bueno, ¿y alguno quiere leer el inicio? Escuchemos esas maravillosas voces que leen griego, ¿no? A ver. Paulus kai Iuanos kai Timotheus de Ecclesia Thessaloniceum en Theo Patri kai Curio Iesu Christu Haris Rumi kai Eirene Eucharistumento Theos Pantode Perifanto Shumon. Bueno, ahí tienen ustedes un bellísimo texto. Bueno, un bellísimo texto, no apenas el saludo, pero el texto todo es muy bonito. Entonces, vamos a estudiar este texto que está acá, porque es un texto bastante interesante. Miremos a ver cómo lo vamos resolviendo. Entonces, yo pienso que la primera parte, al menos todo el versículo primero, tenemos la capacidad de traducirlo sin hacer como todo el ejercicio del análisis morfológico, porque incluso hasta tiene un cierto orden y ese orden pues se puede tranquilamente traducir. A ver, ¿cómo leemos acá? Pablo, Silvano, muy bien, y Timoteos, muy bien. A la iglesia, muy bien, es un dativo. A la iglesia de Tesalónica o de los tesalonicenses también podríamos decir en Dios Padre y en Jesucristo. No tengo que repetir en acá y en acá, pero sigue siendo dativo. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Haris, gracia a ustedes y Irene es paz. Muy bien, Irene es paz. Paz y gracia a ustedes. Bueno, hasta ahí sin ningún problema. Ya ustedes son lectores de las cartas paulinas. Pero San Pablo no nos regala las cosas fácilmente, porque Pablo es uno que escribe y escribe con una cierta altura. Bueno, todavía no. Empezamos acá, vamos a analizar, es este pedacito de acá. Bien, hagamos la lectura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el análisis morfológico es ¿qué? El verbo. ¿Cuál es el verbo ahí? Bravo. Eucharistumen. Eucharistumen, categoría gramatical, verbo. ¿En qué tiempo estará? ¿Qué piensan ustedes? No, ese es fácil. No, ese sí no tiene aumentos, ese es lo que es. Es un presente indicativo activo. ¿Qué persona es? Es la primera persona del plural. Entonces aquí tenemos qué es lo que significa la palabra eucharis. En este caso diré teo, o sea, es un verbo de contracción. Eucharisteo, por eso se vuelve eucharistumen, un verbo de contracción.
dar gracias, pero está en primera persona del plural, o sea que damos gracias. Ahí está la expresión, damos gracias a Dios. ¿Y a Dios qué clase de complemento es, según la sintaxis? Es el complemento indirecto. Damos gracias a Dios. Pántote, en este caso, es una expresión, bueno, no nos interesa mucho, es un adverbio que significa siempre. Siempre. Y peri, una preposición que todavía no hemos estudiado, aunque ya la citamos dentro de lo que hemos visto, peri la podemos traducir aquí como por, Anton Humor. ¿Cómo traduciríamos eso? Por todos ustedes o por todos vosotros. Bueno, no es una cosa también pues muy complicada, simplemente un par de palabras que todavía pues no conocemos o que no tenemos registradas dentro de nuestro vocabulario. Pero bueno, vámonos al tema. ¿Cuál es el sujeto de Eucharistumen? Aunque está anteriormente pues el griego como pues en el verbo se está, digamos, flexionando la persona, pues no es necesario repetirla, pero ya lo vimos, es Paulos, kai Silvanos, kai Timófeos, ese es el verbo. Entonces ven, una lista de sujetos con un verbo que concuerda en plural, lo que hemos dicho en la tercera parte. Sin embargo, que esto es lo que siempre pasa, siempre en gramática hay un sin embargo, puede ocurrir que en la situación de que existen varios sujetos, el verbo aparezca en singular. Y cuando aparece en singular, yo no voy a colocar un ejemplo porque yo pienso que esto ya se puede comprender. Basta simplemente que sepamos que hay una posibilidad. Puede que yo tenga una lista de verbos como Pablo, Silvano y Timoteo. Perdón, una lista de sujetos. Puede aparecer que el núcleo del predicado no esté en plural, sino que esté en singular. ¿Y a quién se refiere? Al sujeto más cercano. Realmente los sujetos son todos, pero se pone a concordar nada más con el sujeto más cercano. O si se quiere dar énfasis a algún elemento sintáctico perdón, semántico que suele resultar más importante en la frase. Como si dijéramos, por ejemplo, Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Cuál es el elemento más importante semánticamente hablando? Diríamos Pablo. Entonces pongo el verbo en singular. ¿Sí me hago entender? Entonces no necesariamente tenemos por fuerza que tener en una lista de nombres un verbo en plural. Podría suceder que el verbo como núcleo del predicado estuviese en singular, referido para exaltar alguno de los elementos semánticos o en orden al que esté al sujeto más cercano al verbo. Y no es un error. O sea que en español es como si dijésemos, Johan, Dayan y Santiago escribe. Y no es un error en griego. El autor puede tranquilamente elegir de acuerdo a lo que quiere hacer con eso. Darle forma de importancia a alguno de los particulares sujetos que están ahí o simplemente hacer referencia a uno de ellos, pero obviamente el verbo está gobernándolos a todos. Esto queda claro. Eso sí, obviamente hay que estudiarlo, pero lo que digo es para que cuando nosotros notemos eso en un texto no creamos que se trata de un error, es una posibilidad dentro de la lengua griega. Vamos a la cuarta posibilidad. Ah, perdón, hijo Juan José. Podría ser por posición de cercanía, es decir, el sujeto más cercano en posición al verbo. O podría, si por ejemplo está lejano, ahí ya determinamos que es como una especie de importancia que se le está dando a ese elemento semántico que está dentro de la proposición. Cualquiera de las dos cosas puede suceder. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, digamos, un taller, hay que traducir una frase, mire todas las posibilidades que ustedes tienen para hacer concordar núcleo del predicado con sujeto. Esto lo vuelvo y lo repito porque entonces es un error para nosotros decir, por ejemplo, lo que acabo de decir, Santiago, Alexis y Johan escribe en singular. Eso es un error en español. Decimos escriben, pero en griego es posible. Yo quiero subrayar uno de los personajes o simplemente, como estamos en la cercanía de un grupo de personajes que tienen lo mismo. Si yo analizo Santiago, nominativo singular. Si analizo a Alexis, nominativo singular. Si analizo a Johan, nominativo singular. ¿Qué quiere decir? Que el verbo puede estar en nominativo singular, perdón, en singular.
En griego se puede, en español, bueno, ya es otra historia. Vamos a la cuarta posibilidad de estas concordancias. Y ya con estas concordancias, prácticamente ya tenemos todas las concordancias entre sujeto y núcleo del predicado. Más adelante miraremos la concordancia entre sujeto y atributo. Pues eso lo estudiaremos después y así iremos construyendo toda la gramática y tendremos una visión completa de las cosas. Bien, cuarto. Cuando el sujeto se encuentra en número dual, y esto es como encontrar la cuarta hoja del trébol o la aguja en el tal pajar, porque tenemos que referirnos a la literatura donde todavía el dual se utiliza. No, no toda la literatura se utiliza el dual. Entonces, sin embargo, cuando el sujeto se encuentra en número dual, ¿qué es lo normal? Lo normal es que el verbo también se encuentre en dual. Esa es la concordancia. Sujeto en dual, o sea, tengo como sujeto, digamos, dos sujetos, dos personas, por ejemplo. Lo normal es que el verbo esté en dual. ¿Por qué? En el griego de cierto tiempo, recuerde que tenemos singular, dual y plural. Entonces, si yo tengo dos personas, lo normal es que yo lo ponga en dual. Pero también, y es más común, se puede encontrar la concordancia en plural. Obviamente, en las Sagradas Escrituras siempre vamos a encontrar, por ejemplo, con dos personajes, vamos a encontrar el verbo, el núcleo del predicado en plural, porque no existía ya el dual. Pero en la época en que existía el dual, teníamos las dos posibilidades, o el verbo en dual o el verbo en plural. Como es más a menudo el verbo en plural, me parece más sugerente colocar una proposición tomada de un texto clásico que esté en dual. Y leámosla acá, miremosla acá. ¿De dónde tomamos de nuevo? ¿De qué autor tomamos esto? Dicho en griego, de Xenofón o Genofontes. ¿Y de dónde volvemos a tomar? ¿De qué obra tomamos esta frase simple? De Kyru, Anabas es la subida de Ciro, el emperador de Persia. Bueno, atención, no vamos a confundir esto con el adjetivo santo. Esto es un nombre propio. ¿Cómo se lee esto? Agías, Caisócrates, apezaneten. Qué verbo tan simpático, apezaneten. Bien, vamos entonces a mirar un poquito. Bueno, les iba a decir cuál era el verbo, pero bueno, ya lo dije yo, ya no hay nada que hacer, ¿no? Es lo que le pasa a uno, a veces se empendeja, digamos, en estas cosas. Bueno, aquí tenemos el núcleo del predicado. Ese núcleo del predicado es una forma también del auristo. ¿Dónde vemos el aumento del auristo? Lo vemos acá. La forma original del verbo, la forma original del verbo que yo les voy a colocar a ustedes está acá. Lean acá, esto es voz, apoznesco, con iota suscrita, es una forma en presente indicativo activo y obviamente pues es la forma del morir. La muerte es complicada, digámoslo así. No es thanato, que estamos acostumbrados a otra manera de morir. Apoznesco. Si ustedes ven, la Omicron se volvió una épsilon. Recuerden que cuando nosotros hablábamos de palabras, verbos compuestos, verbos con preverbio, el aumento no se coloca antes, sino que se coloca en la vocal luego del preverbio. Entonces, por ejemplo, apo es una preposición, mala se junta con thnesco. Entonces, ¿dónde se coloca el aumento? No se coloca antes de la palabra, se coloca en la mitad, entre el preverbio y el tema. Eso lo vamos a volver a estudiar más adelante con mucha precisión. Entonces, aquí yo tengo el AP, pero la cuestión es que cambia tanto el verbo que se vuelve apezanete. Pese a que, bueno, ya les digo yo que se trata de un auristo indicativo. ¿Qué persona es? Ustedes eso sí pueden llegar, porque la terminación sí la conocen. Es, es una tercera persona dual. Tercera persona dual. Aquí vamos a decir murieron. ¿Quiénes murieron? Sería el sujeto de esto. Agías o Agias, si queremos traducirlo así. ¿Y quién más? Y Sócrates, bueno, no es mucha la inventiva pues de esta proposición, no es algo
no es una locutio latina de esas que tienen sentido y entonces uno se la aprende porque la va a volver a utilizar, pero lo que quiero es que vean acá. ¿Con qué está la concordancia? La concordancia son dos personajes de los que se están hablando y coinciden en este caso con la tercera persona del dual. Claro, ellos dos murieron. ¿Cuáles son ellos dos? Y Sócrates. ¿Se entiende esto? El verbo se refiere a dos cosas y en este caso, como es una tercera persona del plural, pues ahí lo tenemos, ¿no? Perdón, del dual, ahí lo tenemos. ¿Podríamos haber utilizado con una tercera persona del plural? Sí, y no habría ningún problema, pero también existe esta posibilidad. Y concluimos. Concluimos la tetarton, kaidecaton, máthema, y con este tema sintáctico, con una quinta posibilidad. Y se trata del verbo ser o del verbo estar. Cuando se emplea el verbo cópula, ser, atención muchachos, el verbo puede concordar no con el sujeto, sino con el predicado nominal. O sea, ya vamos a ver. Es como cuando yo digo, yo soy cantante. Normalmente, cantante concuerda con soy, concuerda con yo. Obviamente, el verbo ser o estar es como poner dos puntos o un igual, ¿no? Bajo este punto de vista, claro, el verbo a nosotros nos parece que, claro, concuerda siempre con el sujeto. Pero en griego puede suceder algún caso en que no, en que el verbo, en vez de coincidir con el sujeto, coincida con su predicado nominal. Y para esto traigo, bueno, de las historias de Herodoto, un pequeño pasaje con el cual concluimos hoy. Es un pequeño rompecabecitas que tenemos ahí como frase. ¿Alguno quiere, por favor, empezar a leerlo? Dale, esa estadio y... Es necesario el ásones con meta, audón, meta, audón, Octo, bien. Hay palabras como que entendemos, otras como que se nos escapan de nuestro vocabulario, pero lo primero que tenemos que hacer sí o sí es buscar el verbo. ¿Y dónde está el verbo? Bravo, el verbo es, aquí está el núcleo del predicado. Ahora, yo les pregunto a ustedes, este núcleo del predicado, morfológicamente, ¿qué es? Es un verbo, pero ¿en qué tiempo está? Es un verbo en imperfecto, ¿en qué modo? Indicativo, la diátesis, siempre activa porque eso es el verbo ser o estar. ¿Cuál es la persona? La tercera. ¿Y qué número es? Plural. La tercera persona plural del verbo eimi, ¿no? Esa. Entonces, si es la tercera persona plural, ¿cómo lo podemos traducir? Como un eran o un estaban. Podemos dejarlo acá. Eran o un estaban. Ya miraremos qué es mejor. Bueno, ahora tenemos que averiguar sujeto y predicado nominal, porque recuerden que eso es lo que establece una oración con un verbo cópula. Hay un sujeto y hay un predicado nominal. ¿Cómo se hace para saber cuál es el sujeto? Pues tengo que buscar algo que esté en qué caso. En nominativo. Muy bien. ¿Qué tiene cara de sujeto? Estadio, por ejemplo, está en nominativo, lo vemos acá. Es un nominativo plural. Aquí tenemos entonces algo. ¿Qué más podría estar? Todo bravo. Aquí tenemos incluso con el artículo, tenemos un nominativo. Metaigmion, pero es un nominativo singular. Entonces, si ustedes se acuerdan cuando yo explicaba que en esta clase de frases, cómo determinar quién es el sujeto de quién es el predicado nominal y decíamos que por el artículo. Entonces, el artículo tometaigmion es nominativo singular. Ese es el sujeto. Esto que yo tengo acá se trata de el sujeto. Está en nominativo singular, pero miren que el verbo está en plural. Nominativo singular y estamos en plural. Bueno, entonces, to metaigmion. ¿Qué es metaigmion? Metaigmion es
el espacio entre dos ejércitos. Me perdonan, pero eso es lo que significa. Metaegimion. Nosotros no tenemos una palabra que yo sepa o que conozca. De pronto ahora una palabra técnica. Es el espacio que hay entre dos ejércitos. Entonces yo tengo cómo traducir eso. El espacio, digámoslo así, entre los ejércitos, el espacio entre los ejércitos, eran estadio. Bueno, esta palabra puede confundirnos a nosotros un poquito. Esto se trata de un adjetivo. Esto es un adjetivo comparativo. Un adjetivo comparativo de un adjetivo que nosotros, por ejemplo, existe un adverbio que se dice elazón. Elazón. Elazón significa menos. Pero cuando se vuelve adjetivo, y obviamente es comparativo, se vuelve como el adjetivo que se dice menor, inferior, más pequeño. Entonces, eran estadios, estadio es una medida, una forma de medir las cosas, ¿no? Entonces, vamos a mirar. Eran estadios, no menos. Y esto que ustedes ven acá, nosotros ya lo habíamos estudiado como conjunción. La conjunción que significa o sea, la conjunción que me permite o esto o aquello. Pero también yo les había dicho, esa partícula también tiene otro significado y es un relativo. ¿Qué? Entonces, miren, tratemos de juntar esto es un rompecabezas. Estaban, estadio, no menos que octavo, ¿qué es lo que significa? El número 8. No menos que 8 estadios. Ah, ahora vamos otra vez al sujeto para que tratemos de traducir bien la cosa. Empezamos con sujeto, verbo y predicado. Entonces, ¿cuál es el sujeto? Tometai mion. El espacio de ellos, autor, hay que pegarlo porque es un genitivo, tiene que estar con eso. El espacio de ellos, es decir, o el espacio entre ellos, nosotros diríamos en español, era no menos que 8 estadios. Pero miren el verbo está en plural. Y entonces no se está refiriendo al sujeto, sino que se está refiriendo al predicado nominal, que es estadio. Pero usted me podría decir, ¿y no podría ser entonces, en este caso, estadio el sujeto para que coincida más? Los estadios eran no más que 8, pero no, porque la norma nos enseña a nosotros que en las proposiciones con un verbo cópula, el sujeto se presenta con el artículo que lo determina. Entonces, si el artículo que lo determina está ahí y es tome, taimion y es singular, eso no tiene que ver con que el predicado nominal tenga que ser sujeto. El predicado nominal sigue siendo estadio. Pero entonces, ¿cuál es la concordancia acá? La concordancia es que el verbo ser o estar normalmente concuerda con su sujeto en número, pero puede suceder en algunos casos que no concuerde con el sujeto, sino que concuerde en este caso con el complemento directo, como aparece ahí, con el complemento directo que ustedes ven aquí y que estoy señalando. En este caso, estadio. Y no es un error. Podría para nosotros serlo en español, quizás, pero en griego, no, no es un error. Con esto yo prácticamente he terminado todo lo que significa la concordancia entre sujeto y predicado con sus diferentes posibilidades. Y estas posibilidades hay que aprender a comprenderlas y asimilarlas porque de alguna manera u otra esto determina nuestro buen análisis o no de las proposiciones en griego. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias, muchachos.